Debería haber abierto esta puerta hace años. La mano del multimillonario se congeló en el picaporte como una verdad que nunca debió ver. Esperaba al otro lado. La puerta ya estaba entreabierta cuando la verdad salió corriendo y lo golpeó en el pecho. No como un sonido, ni como un grito. Lo golpeó como la vergüenza. Durante años, la habitación tras esa puerta había sido un mundo cerrado. Un lugar por el que pagó, pero al que nunca entró. Un espacio asignado a su hijo discapacitado, como un almacén para algo inacabado. Había construido torres de cristal y acero, firmado acuerdos que valían naciones y se había convencido de que el amor podía programarse entre reuniones. Ahora la puerta estaba abierta y el multimillonario no podía moverse. La luz dentro de la habitación era suave y cálida. Nada que ver con el frío resplandor de su mansión. El aire olía a papel, pintura al óleo y algo humano. Algo vivía dentro. Las paredes no estaban vacías. Estaban cubiertas. Cubierto de dibujos, notas y cuidadosas filas de fotografías, no de juguetes, ni de sueños infantiles, sino de personas. Personas que se habían roto silenciosamente. Personas que habían escrito cartas. Personas que se habían salvado. La respiración del multimillonario se volvió superficial mientras sus ojos seguían las líneas de la habitación. En el centro estaba sentado su hijo, con los hombros delgados y firmes, la espalda erguida en una silla modificada por manos pacientes. Sus piernas no se movían. Sus manos sí. Y. Lo que esas manos hacían destrozaba toda una vida de excusas menos de una hora. Antes. La casa estaba tensa por la impaciencia. El multimillonario había regresado. Antes de tiempo, no por amor, sino porque un trato se había roto. Su voz aún tenía el filo de las salas de juntas y el control. Había preguntado dónde estaba su hijo. Como quien pregunta dónde se guarda un archivo. El personal había respondido en voz baja. En su habitación, siempre en su habitación. Esa respuesta lo había seguido durante años. El multimillonario había caminado por el largo pasillo con sus pisos pulidos y su arte silencioso. Cada paso resonaba con la evasión. Se dijo a sí mismo que hoy abriría la puerta, que miraría dentro, que diría algo amable. Se lo había dicho antes. Cuando llegó a la puerta, no llamó. Nunca lo hacía. Era dueño de todo allí. Pero en el momento en que se abrió la puerta, la propiedad se desvaneció. Dentro de esa habitación no había debilidad. Era trabajo. Dentro de esa habitación no había dependencia. Era servicio. Dentro de esa habitación no había un niño roto. Era una fuerza silenciosa. El nombre del hijo era Eli. Eli había nacido en un entorno privilegiado y aprendió desde muy joven lo invisible que podía ser el dolor. Su cuerpo no respondía como otros. Sus piernas nunca le obedecían. Le temblaba la mano cuando estaba cansado. Su voz era suave y a veces lenta. Los médicos usaban palabras cuidadosas y largas pausas. El mundo usaba el silencio. Su padre había usado la distancia. Eli aprendió desde muy temprano la textura de la soledad, el sonido de puertas cerrándose, el olor a hospitales asépticos y pasillos pulcros, la sensación de ser mencionado en lugar de ser abordado. Aprendió cómo la gente sonreía con los ojos, pero evitaba su mirada. Aprendió a tener paciencia. Cuando tenía 12 años, una enfermera llamada Mara comenzó a trabajar en la casa. No se apresuraba. No le hablaba más alto. Hacía preguntas y esperaba respuestas. Le enseñó que el tiempo podía cambiar para la bondad. Mara había sido una enfermera veterana. Sus manos eran firmes tras años de mantener unidas vidas. Sus ojos guardaban recuerdos que no explicaba. Trataba a Eli no como una tarea, sino como una persona con autonomía. Una tarde le trajo papel y pinturas, no juguetes, herramientas. Le dijo algo que se le quedó grabado. Tus manos todavía tienen trabajo por hacer. Eli le creyó. Al principio, empezó a dibujar. Rostros que recordaba de habitaciones de hospital. Ojos que había visto mirando al techo. Escribía cartas con lentitud y cuidado. Cartas a personas que conocía en línea. Otras con discapacidad, otras olvidadas, otras que necesitaban pruebas de que alguien las escuchaba. Su habitación se convirtió en un taller de empatía. Con el paso de los años, Lee construyó algo invisible para la mansión. Inició una red de apoyo en línea. Fue mentor de niños que no podían levantarse de la cama. Organizó donaciones de personas que confiaban en él. Diseñó herramientas personalizadas con impresoras 3D financiadas con pequeñas donaciones.
Enseñó a otros a adaptarse, a vivir con dignidad. Todo lo hizo en silencio. Nunca se lo contó a su padre, no por miedo, sino porque había aprendido a no esperar de él. Mara lo vio crecer. Vio las noches largas, la planificación meticulosa, la forma en que Eli descansaba sus manos temblorosas y luego continuaba. Protegió la habitación como un lugar sagrado. Cuando el personal cuestionaba los paquetes, ella se encargaba. Cuando había un conflicto de horarios, se adaptaba. Era la aliada oculta. Y ahora el multimillonario estaba en la puerta, viendo a un hijo desconocido hablar tranquilamente con un grupo de niños en una pantalla. La voz de Eli era amable. Sus palabras, sencillas, su presencia era firme. Les decía que importaban. El multimillonario sintió que algo se retorcía en su interior. Este no era el hijo del que les había hablado a los inversores con cautelosa compasión. No era una carga oculta tras la riqueza. Esto era liderazgo. Eli terminó la llamada y levantó la vista. Vio a su padre. Por un instante, nada se movió. El silencio era denso, pero no frágil. Eli no se apresuró a explicar. No se disculpó por la sala. No se achicó. Su poder siempre había residido en no suplicar ser visto. El multimillonario entró sin permiso. Sus zapatos se sentían incómodos en el suelo caliente. Notó una pared llena de cartas, cada una firmada por un nombre que no reconocía. Algunas tenían dibujos. Otras tenían una letra temblorosa. Todas decían gracias de diferentes maneras. Una línea le llamó la atención: me salvaste la vida cuando nadie más contestó. Otra: pensé que estaba solo hasta que respondiste. Al multimillonario se le hizo un nudo en la garganta. Su imperio de repente se sintió pequeño. Se giró hacia Mara, que permanecía en silencio cerca de la puerta. Su postura era tranquila. Llevaba años viendo venir este momento. No habló. El multimillonario volvió a mirar a su hijo. Eli finalmente habló. Su voz firme. Esto es lo que hago. Sin acusaciones, sin ira, solo la verdad. El multimillonario intentó hablar. Le fallaron las palabras. Por primera vez en su vida, el dinero no servía de nada. Extendió la mano y luego se detuvo. No sabía si el contacto era bienvenido. Nunca lo había preguntado. Eli lo observó atentamente. Había aprendido a leer a la gente profundamente. Vio el miedo. Vio el arrepentimiento. Vio algo más también. Cambio. El conflicto no explotó. Se resolvió más tarde esa semana. El multimillonario hizo algo que nunca había hecho antes. Escuchó. Asistió a una de las reuniones en línea de Eli. No habló. No se anunció. Observó a niños de diferentes países sonreír cuando Eli dijo sus nombres. Observó a sus padres llorar en silencio. Observó cómo una comunidad se mantenía unida gracias a la paciencia y el cuidado. La autoridad se doblegó ante la humanidad. Entonces llegó el cambio. El multimillonario usó su red no para titulares, sino para facilitar el acceso. Financió centros de adaptación dirigidos por líderes con discapacidad. Redireccionó recursos discretamente. Cambió las políticas de sus empresas para contratar de forma inclusiva. Le pidió consejo a Eli. Eli no lo apresuró. Un día, el multimillonario se paró frente a una sala llena de ejecutivos y dijo que una línea se extendía mucho más allá de las paredes. El silencio no significa ausencia. A veces significa fuerza que espera ser reconocida. En otra ocasión, dijo algo aún más sencillo: mi hijo me enseñó a ver. El cambio definitivo llegó meses después. La puerta de la habitación de Eli fue retirada, no reemplazada. El espacio se abrió. La gente entraba y salía. Los niños lo visitaban. Las ideas fluyeron. La mansión finalmente se sintió habitada. Eli continuó con su trabajo. Mara continuó cuidando su tiempo. El multimillonario aprendió a sentarse sin controlar, a escuchar sin imponer, a amar sin condiciones. En una tarde tranquila, Eli y su padre contemplaron la puesta de sol desde las amplias ventanas. La luz tiñó la habitación de dorado. Las manos de Eli descansaban, cansadas, pero satisfechas. El multimillonario habló en voz baja. No como dueño, ni como gobernante, sino como padre. Era rico y seguía siendo pobre. Eli sonrió. La habitación ya no necesitaba puerta, y el mundo exterior se sentía un poco menos cerrado. Algunas batallas son ruidosas. Otras se libran en habitaciones tranquilas, con manos pacientes y corazones abiertos. La fuerza no siempre perdura. A veces se sienta y construye algo que el mundo olvidó que necesitaba. Gracias por escuchar. Si esta historia te conmovió,
comparte desde donde la veías.